Los componentes de la API del proceso principal, menú ítem y tray, nos van a permitir definir menús nativos del sistema operativo y también los típicos iconos que tienen menús contextuales en la zona de notificaciones, lo que se llama bandeja. ¿Cómo construimos un menú en Electron? Tenemos dos formas. Una primera es creando objetos de tipo menú ítem y añadiéndolos a un objeto menú. Pero hay una forma que es más rápida en la que nos evitamos tener que utilizar estos objetos menú ítem y es simplemente definiendo un objeto JSON que le llamemos template y ahí definimos todos los elementos que va a tener el menú y mediante el método estático build from template y pasándole ese objeto que acabamos de definir, se construye el menú de manera inmediata. Una vez que el menú está construido, tenemos que asociarlo a la aplicación mediante la función estática setApplicationMenu. Por otra parte, también podemos utilizar estos mismos menús, los mismos exactamente, como menús contextuales, utilizando el método de la instancia popup. Cada uno de los ítems de menús, a la hora de definirlo, tenemos que asignarle una serie de propiedades. Las propiedades más importantes son las que mostramos ahí. La primera es la propiedad label, etiqueta, es simplemente cómo se va a llamar ese ítem de menú. Otra propiedad muy importante y muy útil es accelerator, que define una combinación de teclas para atajar, para no tener que ir con el ratón, sino si te conoces la combinación de teclas la utilizas y se ejecuta la acción. La propia acción del menú va definida en una función que se llama click. En esa función definiremos que el código a ejecutar cuando se pulse el botón, perdón, el menú, el ítem de menú. Y por último, hay una propiedad muy importante y muy útil que se llama role y que implementa de manera inmediata funcionalidades completas y típicas que toda aplicación de escritorio tiene. Por ejemplo, la funcionalidad de deshacer, de rehacer, de copiar, de pegar, la propiedad de salir de la aplicación. Podemos asociar uno de estos roles a nuestros ítems de menú y no tenemos que programar absolutamente nada, sino que él directamente ejecuta el rol asociado. Vamos a verlo con un ejemplo, como siempre. Aquí tenemos el código de nuestra aplicación. Lo primero que hacemos es añadir la clase menú. Esta no la vamos a utilizar por lo pronto, es otra forma de definir los menús, pero hemos dicho que simplemente vamos a crear el menú a partir de un objeto JSON. Y una vez que tengamos ese componente, pues creamos ese objeto JSON con toda la definición del menú. Le llamamos menú template. Es un array, en realidad, de un array de ítems que están anidados. En este caso tenemos un primer menú que le llamamos menú 1. Ese menú 1 tiene dos submenús, menú 1.1, menú 1.2. El menú 2 también con un submenú. La propiedad click, que en este caso únicamente hago que imprima por pantalla que le hemos hecho clic en ella. Y hemos también añadido un acelerador, un accelerator, en uno de los menús. Al menú 1.1 le hemos asignado la combinación de teclas, en el caso de Mac, Command o Control en el caso de Windows, más T. Cuando le demos a esa combinación de teclas será lo equivalente a picar con el ratón en ese ítem. Una vez que tenga... bueno, y en este menú 2 he aprovechado para añadir un rol. Es decir, simplemente ponemos la etiqueta, quit, y le añadimos ese rol y él ya sabe lo que tiene que hacer cuando hagamos clic en él, que es salir de la aplicación. El menú se construye de esta manera tan sencilla. Llamamos a la propiedad estática del objeto menú, perdón, de la clase menú, build from template, le pasamos el objeto que acabamos de crear y ya está. Listo, ya tenemos el menú. Únicamente falta asociar el menú a la aplicación. Eso hay que hacerlo una vez que se ha cargado el contenido en la aplicación. Por eso está dentro de la función createWindow, que recordad que esa función se ejecutaba cuando la aplicación ya estaba lista para crear objetos renderers. Procesos renderers. Bien,
En esta línea, por tanto, asociamos a la aplicación el menú que acabamos de definir un poquito más arriba. Veamos cómo funciona esto. Ejecutamos la aplicación y vemos que ahora el menú ha cambiado. Ya no es el menú que aparece por defecto. Cuando no definimos menú en una aplicación Electron, aparece un menú por defecto, que es el que hemos estado viendo durante todo este tiempo. En este caso ya lo hemos cambiado por este a medida y bueno, cuando picamos en él vemos que la acción que tenemos asociada es simplemente que se muestre por pantalla que lo hemos picado, que le hemos dado clic, hemos hecho clic en él. Y en este caso hemos asociado el rol salir de la aplicación y plum, salimos de la aplicación. Bien, ¿cómo crear un menú contextual? Pues también es muy sencillo. Recordad en unas secciones atrás que había una propiedad del browser window que se llama web contents y que uno de los eventos que yo dije que era más interesante era precisamente el de detectar que se había picado el botón derecho del ratón, que era el evento context menu. Bien, pues simplemente se trata de detectar, de interceptar ese evento y una vez que lo interceptemos, pues llamar a la propiedad, al método popup del menú que hemos creado, del mismo menú que hemos puesto como menú de la aplicación o de otro menú. Podríamos hacer, obviamente, lo más típico, que tengamos un menú principal de la aplicación y después tengamos un menú contextual. Incluso cada ventana podría tener su menú contextual. Aquí, como únicamente queremos mostrar el funcionamiento, he utilizado el mismo menú para el menú de la aplicación y para el menú contextual. Bien, vamos a probar este código de aquí. Pulsamos el botón derecho y tenemos el mismo menú que antes. Bien. Y por último, otra cosa bastante importante que podemos añadir a nuestras aplicaciones de escritorio hechas con Electron y que le va a dar un aspecto bastante más integrado dentro del sistema operativo, obviamente si es necesario, es lo que se llama la bandeja, los iconos en la bandeja del área de notificación. Esta parte de aquí, en el caso del Mac, esta parte de aquí. ¿Cómo se utiliza esto? Pues primero tenemos que obtener el componente try del módulo de Electron y una vez que lo tengamos, lo definimos. En principio lo definimos a null simplemente por tener la variable creada, porque hasta que no se cargue el contenido no podemos añadir el contenido propio de la bandeja, del try. Y la creación de un nuevo elemento de bandeja se hace mediante una instancia de la clase tray a la que se le pasa como argumento el icono que queremos que aparezca en el área de notificación. Después creamos un menú, como siempre. En este caso hemos creado un nuevo menú a partir de una template que pasamos directamente al constructor, al argumento de la función build from template. Podemos incluso ponerle un mensaje de ayuda, el tooltip, y una vez que tengamos todo eso, pues definimos cuál va a ser el menú contextual asociado al icono de la bandeja. Vamos a ver cómo funciona esto. Ejecutamos la aplicación y vemos que aquí aparece un nuevo icono, que es el icono del Space Invader, y si picamos en él, pues tenemos el menú contextual en la bandeja del sistema operativo y asociado a esta aplicación. Bien, conclusión de esta sección amplísima. Pues hemos visto los componentes más útiles de la API en la parte del proceso main y con estos componentes podemos hacer muchas cosas, pero entre otras pues controlar el ciclo de vida de la aplicación, crear nuevos procesos renderer en ventanas independientes o jerárquicamente, crear ventanas modales, controlar eventos relacionados con las ventanas y su contenido, crear diálogos nativos, menús, elementos de bandeja y bueno, esto es lo que hemos visto durante esta sección, muy amplia como ya hemos dicho.
pero son más cosas las que se pueden hacer, muchísimas más cosas. Obviamente yo creo que con lo que acabamos de ver ya nos podemos dar con un canto en los dientes, como se suele decir. Hemos visto en general cómo se utiliza la API del proceso principal, y en las próximas dos secciones veremos la API del proceso, la API del proceso renderer, que solamente veremos un par de elementos porque no son necesarios más, la API compartida, que también son un par de componentes, y la comunicación entre procesos. En el próximo vídeo propondremos un ejercicio, como hemos venido haciendo hasta ahora, y hasta el próximo. El ejercicio que proponemos para trabajar los materiales de esta sección es el siguiente. Se trata de construir una aplicación con Electron sencilla que visualice un vídeo que podéis pillar de cualquier URL de internet. Para ello habrá que utilizar la etiqueta vídeo del HTML, y se trata de añadir unos botones personalizados a la aplicación para dar lugar a la ejecución del vídeo, a la pausa y al stop. A esos botones pues hay que añadirle la funcionalidad que le corresponda, es decir, cuando le demos a play que se ejecute el vídeo, cuando le demos a la pausa que se pause, y lo mismo lo que procede con el stop. Y por último, crear un menú de la aplicación con los ítems play, pause y stop, que hagan exactamente lo mismo que esos tres botones, y también crear un menú contextual con esas tres operaciones. Y por supuesto, pues que funcionen, que esos menús funcionen de la manera adecuada. Como pista diré que el objeto Web Content, si miráis las secciones anteriores, tiene asociada una serie de vídeos está parado o cuando está en pausa. Y sin más, pasamos a la siguiente sección. O cuando un vídeo está parado o cuando está en pausa. Y sin más, pasamos a la siguiente sección.